llenando la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, presenta Conociendo lo que ni aún fue escrito. Recopilación de extractos de diferentes mensajes del reverendo William Soto Santiago, seleccionados por el misionero Miguel Bermúdez Marín. Mire la tercera etapa, entonces, será absoluta y totalmente para los perdidos. Pero será para la iglesia y la novia. Para los perdidos, la iglesia y la novia, la tercera etapa. Sigue diciendo, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba a ella. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O solo que sea disparado o asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo, y yo sé que será paralelo a lo de Juan el Bautista y Jesús. Y ahora, la tercera etapa es para los perdidos, para la iglesia y para la novia. O sea, para los perdidos que no han recibido a Cristo como Salvador, para la iglesia, el cristianismo. Y esas son las vírgenes insensatas. Y para la novia, las vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas, tienen el Espíritu Santo. Y ahora dice que hará grandes maravillas esa tercera etapa. Y vamos a ver dónde están esos milagros y maravillas señalados. En la página 136 del libro de citas, que es un extracto de preguntas y respuestas predicado en el año 64, dice la novia, le pregunta a la novia antes que venga Jesús. Ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. Tendrán todos los ministros esto y estamos solo esperando la venida. Ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés. Ahí es donde los milagros tienen lugar. Ahí están los milagros de la tercera etapa bajo el ministerio de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales, por milagro. Pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. Y en la página 138 del libro de citas, párrafo 12:36 dice, y entonces Él enviará sus ángeles y juntará sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el cabo del cielo. Desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrección, el arrebatamiento, subiendo. Él enviará sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron qué son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará, los congregará juntos. ¿Ven? Trayéndolos juntos
trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue y ha sido hecha manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada aquí. Aquí se manifiesta. Ahora podemos ver dónde es que ocurren los grandes milagros y maravillas de la tercera etapa, luego que Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad, lo abra en el cielo y haga su obra de reclamo. Todo eso cae en la etapa de reclamo. Podemos ver que esa tercera etapa será una manifestación grande del poder de Dios en el amor divino. Y será para la novia, para la iglesia y también para el mundo, para los perdidos, pero no habrá oportunidad de salvación para el mundo, porque ya Cristo habrá dejado el trono de intercesión. Ahora estamos en una etapa muy importante en donde Cristo está llamando y juntando sus escogidos de su iglesia, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y preparándonos para nuestra transformación. Y los escogidos, al escuchar la palabra, que es lo que Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No necesitan ver milagros para creer, sino escuchar la voz de Cristo, la palabra de Cristo. Es con su palabra que Cristo llama y junta a sus escogidos, y envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ven, con la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo. Así es como él llama y junta a los escogidos del día postrero, como lo hizo en edades pasadas, por medio de su palabra, hablando Cristo por medio de su Espíritu Santo a través de sus mensajeros, y dándole a conocer las cosas que ellos tenían que conocer, tenían que escuchar, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, por medio de la predicación del Evangelio de la gracia y por medio de la predicación del Evangelio del reino, es que los escogidos estarán escuchando lo que tienen que escuchar para ser llamados y juntados y recibir la fe, para ser transformados espiritualmente y luego para ser transformados físicamente. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo muy, pero que muy importante, en donde Cristo estará en este tiempo visitando la región de los perdidos cuando termine el tiempo de intercesión. Pero Cristo siempre ha estado en medio de su iglesia, en este planeta Tierra, en Espíritu Santo manifestado a través de cada mensajero, manifestado en medio de su iglesia. Esa es la forma en que Cristo se manifiesta en su iglesia. Y la forma en que Cristo se manifiesta en cada persona es por medio del bautismo del Espíritu Santo, donde la persona tiene el cuerpo angelical. Hay un cuerpo angelical siempre para que la manifestación de Cristo esté en la persona. Y para que la manifestación de Cristo esté en su iglesia, tiene que haber un cuerpo angelical. El cuerpo angelical que está comisionado para dar a conocer las cosas que deben suceder. Así como para que en medio del pueblo hebreo estuviera la presencia de Dios, la manifestación de Dios, pues estaba un cuerpo angelical, que es el ángel de Jehová, que es Dios en su cuerpo angelical, el cual es Cristo. Cristo en su cuerpo
angelical, o sea, el cuerpo angelical de Jesucristo. Y ahora encontramos que también de etapa en etapa en la iglesia han estado los cuerpos angelicales de los ángeles mensajeros, manifestados en carne humana, para así la presencia de Dios estar en medio de su iglesia y traer el mensaje correspondiente a cada edad o etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo más importante de todos los tiempos. Si la manifestación de Cristo por medio de su Espíritu Santo fue grande en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la primera edad y de la segunda y de la tercera y de la cuarta y de la quinta y de la sexta y de la séptima, eso multiplíquelo por millones de veces. Y después, todo ese resultado que le dé, multiplíquelo por billones de veces y le dará una millonésima parte de lo que Cristo tiene para nuestro tiempo. Le digo así sin exagerar, porque ustedes no saben lo que es y yo sé lo que es. Pero ustedes gradualmente van a saber lo que es el misterio que obra en nuestro tiempo, así como hubo un misterio en cada edad obrando para poder llamar y juntar los escogidos y para poder formar esa edad de la iglesia y ser sellados en el reino de Cristo, todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hubo un misterio en cada edad. El misterio era Cristo en medio de su iglesia, velado y revelado a través de cada ángel mensajero. Y así es para nuestro tiempo también. Cuando Dios permita que sea dado a conocer el misterio del séptimo sello, todos vamos a decir, y esto tan sencillo era el misterio del séptimo sello. Tiene que ser sencillo porque la primera venida de Cristo fue sencilla. Y si fue sencillo el misterio de la primera venida de Cristo allá, tiene que ser sencillo el misterio de la segunda venida de Cristo también. Dice la página 472 del libro de los sellos, dice: esto muestra que viene de Dios porque vemos que cuadra perfectamente con las promesas de Dios para el mensaje del tiempo del fin. Noten bien el mensaje del tiempo del fin. Este sello, o sea, el séptimo sello. El séptimo sello es el mensaje del tiempo del fin. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El séptimo, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, o sea, cuando comience, será algo completamente secreto según la Biblia. Cuando el séptimo sello comience, será algo secreto, como cuando comenzó el misterio de la primera venida de Cristo, fue algo secreto y no había sido prometido que sería tan secreto, porque fueron dadas especificaciones de que una virgen concebiría y daría a luz un niño, y por consiguiente sería una hebrea. La profecía la estaba dando el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, y ya desde el Génesis estaba prometido que la mujer tendría una simiente que heriría al diablo en la cabeza, conforme a Génesis capítulo 3, verso 15. Y ahora, el misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Y es el misterio que contiene los 7 sellos, los 7
truenos de Apocalipsis 10. Y los 7 truenos es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león. El ángel fuerte, que es Cristo descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano, cuando termina su obra de intercesión y lo toma en el cielo y lo abre en el cielo. Ya cuando eso se cumpla, ya no habrá intercesión en el cielo. Ya todos los escogidos estarán dentro del cuerpo místico de Cristo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, o sea, la venida del ángel fuerte. Que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Y estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. Vean, la apertura del séptimo sello corresponde al tiempo del fin. Ahora, a través de la Escritura, podemos ver que cada uno de los sellos se abre en cuanto a cumplimiento en el tiempo correspondiente a cada sello. Por ejemplo, tenemos el primer sello donde aparece el caballo blanco, un jinete en un caballo blanco, pero ese no es Cristo, es el anticristo. Y eso fue allá desde el tiempo de los apóstoles en adelante y por el año 325 por ahí. Todo eso corresponde a ese sello. Pero sin embargo, el libro todavía está sellado. Pero el cumplimiento de esos sellos han estado realizándose, esos cumplimientos, desde el tiempo del comienzo de la iglesia. ¿Y qué significa esto? Que el cumplimiento del séptimo sello será un secreto por completo cuando comience, dice aquí. O sea, lo que está abajo el séptimo sello. Aunque el séptimo sello esté cerrado, el cumplimiento de ese sello comenzará en forma completamente secreta. Dice el séptimo sello, el sello del tiempo del fin, cuando comience será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la obra está a la mano. Aquí estamos, oh hermano. Y ahora, por cuanto tiene que ser paralelo en todo, lo del precursor de la primera venida y el precursor de la segunda venida. Y el precursado, que fue precursado por el precursor de la primera venida, y el precursado del precursor de la segunda venida. Y todo tiene que ser en forma sencilla. Pero ese misterio estará obrando como todos los otros misterios bajo los demás sellos. Pero luego, cuando Cristo
complete su iglesia, toma el título de propiedad del libro de los sellos, lo abre en el cielo, y entonces esos misterios quedan abiertos. El reverendo William Branham, predicando acerca de los sellos, habló de lo que estuvo cumpliéndose bajo cada sello, aunque todavía Cristo estaba y está en el trono de intercesión, y todavía el título de propiedad está en el cielo y no está abierto. Pero Dios le permitió ver lo que estuvo cumpliéndose bajo cada uno de esos sellos que le fue permitido ver y hablar acerca de ellos. Pero él dijo acerca de todo lo que estaba siendo dado a conocer por él. Él dijo, todo esto está todavía en el futuro. Así será algún día. O sea que lo que estaba era profetizando y dando a conocer cosas que ya habían sucedido y cosas que estaban sucediendo en su tiempo también. Vamos a ver algún lugar aquí. Página 92 del libro de los sellos dice, ven, ahora mientras el medidor, hasta donde yo sé, todavía está sobre el trono intercediendo, porque el día vendrá cuando tú querrás venir y entonces no habrá medidor. Ahora vean, él dice que todavía él está en el trono. Vamos a buscar otro lugar. En la página 89 del libro de los sellos dice, a mediados de la página dice, ahora todo esto queda todavía en el futuro. Esta noche él todavía es un medidor, pero esto le queda en el futuro. Y ahora, miren esto aquí. Página 88 dice, ahora él viene y sale de la eternidad, allá del trono del Padre, donde ha estado como intercesor y viene para ser rey, para reinar sobre todas las naciones con la vara de hierro. El juicio está listo. Oh hermano, nuestro Redentor semejante tiene todas las cosas. Correcto. Ahora, ¿qué hace? Desafía a Satanás, el contendiente, y dice, ahora son míos, los he resucitado. Entonces toma todos los mentirosos y todos los pervertidores de la palabra juntamente con Satanás y los destruye en el lago de fuego. Entonces todo queda terminado. Los destruye en el lago de fuego. Y ahora, en la página 90 dice, esto sí fue un jubileo. Esto fue cuando tomó el título de propiedad en Apocalipsis capítulo 5 verso 1 al 11. Esto sí es un jubileo y un tiempo muy tremendo cuando aquel cordero salió. ¿Ve usted? El libro de los misterios aún en el cielo está sellado. Usted dice, ¿está mi nombre? No sé, ojalá. Y si su nombre está, es que fue escrito allí antes de la fundación del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y él tomó el libro, gloria, lo abrió y le quitó los sellos y le envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Allí lo tiene usted. ¿Qué sucede? Los gritos, las alabanzas, las aleluyas, las glorias a Dios, porque uno fue hallado digno. Y ahora, ¿estará hablando de él o de otro que va a recibir el título? Es como David, que parecía que estaba hablando de él, y como Isaías también, pero estaba hablando de otro. Pero en tipo y figura tenía que cumplirse como tipo y figura en el séptimo ángel mensajero de la séptima de la iglesia, porque más adelante se tiene que cumplir en un séptimo ángel mensajero
dispensacional, el mensajero de la dispensación del reino, para poder establecer todo lo relacionado a la dispensación de los reinos. Y siendo el título de propiedad lo que significa que Cristo tome el título de propiedad en el cielo y lo traiga a la tierra y lo entregue a un hombre, significa tanto para ese hombre que lo recibirá, como también para el pueblo que estará con ese hombre. Si Adán lo tenía y lo perdió, y perdió la vida eterna, un hombre que lo recibe en la tierra será restaurado a la vida eterna juntamente con aquellos que estarán con él y que recibirán también, por medio de la palabra que él les dará, recibirán ese título de propiedad para ser restaurados a la vida eterna. Por eso es tan importante conocer estos misterios divinos. Ahora, podemos ver que en cada ángel mensajero se reflejó Cristo, y reflejó Cristo también lo que él estará haciendo en este tiempo final. Por lo tanto, en los apóstoles y cada ángel mensajero está reflejado también lo que Cristo estará haciendo en este tiempo final. Vean, cuando el reverendo William Branham habla acerca del mensaje yendo a los hebreos, dice así, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos, a los hebreos? ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando la dispensación de la gracia haya terminado. Entonces volverá el evangelio a los judíos. Vamos a leerlo directamente aquí, página 30 del libro de las edades en español. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles, o sea, la dispensación de la gracia. El evangelio está listo para volver a los judíos, o si tan solo pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién lleva el evangelio a los hebreos? Los dos olivos. Cualquier otra persona que trate de hacerlo estará fuera de ¿qué? De la Escritura. Por lo tanto, Dios no tiene que respaldar a esa persona, pero respaldará a los ministerios de Moisés y Elías en el tiempo que tiene que volver el evangelio a los hebreos. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así los gentiles lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá. ¿Y cómo vino el evangelio de los hebreos a los gentiles? Por medio de Pedro y después por medio de San Pablo. Hay otro lugar donde nos habla de esto y nos señala que así como Pedro lo trajo a los gentiles en la casa de Cornelio y Pablo a los gentiles en Asia Menor. Vamos a ver si consigo algo aquí. Eso está en preguntas y respuestas de los sellos. Dice, cuando Dios estuvo tratando con los judíos, ahí no había profetas gentiles. Cuando Dios está tratando con los gentiles, ahí no hay profetas judíos. Cuando Dios regrese hacia los judíos, ahí no habrán profetas gentiles. ¿Ven a lo que me refiero? Muy bien. Después que el rapto haya tomado lugar, ahora habrá un tiempo sobrante. Por supuesto, un mensaje influyendo hacia el otro. Vendría, como les expliqué a ustedes, ¿ven? Como vino Pablo para los gentiles y así por el estilo. ¿Ven? Ahí lo explica más claramente.
lo que Dios hará por medio de los dos olivos ya fue reflejado en Pablo, en Pedro y Pablo, trayendo el evangelio a los gentiles, y los dos olivos, Moisés y Elías, llevando el evangelio de entre los gentiles a los hebreos. Por lo tanto, estará ese ministerio de Moisés y Elías en la iglesia del Señor Jesucristo para la iglesia gentil, llevarle el evangelio a los hebreos. Ahora vieron lo sencillo que es todo, pero tiene que ser en el momento señalado por Dios, cuando Cristo complete su iglesia. Y ahí vendrá una manifestación plena del poder de Cristo. Por eso dice el reverendo William Branham que este ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo, dice que es el mismo de Apocalipsis capítulo 11, y dice: Él es un mensajero a Israel. Vamos a leerlo aquí para que lo tengan claro, ya que estas son profecías para este tiempo final. Dice: ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. ¿Ve? Bien, ahora continuando. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y en la página 22 del libro de citas, párrafo 176, dice: y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos al arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y más abajo, en ese mismo párrafo dice: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado, allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Y hay sanidad espiritual y sanidad física. Y habrá una sanidad física total que será nuestra transformación. Con esa no habrá más enfermedades ni problemas, ni siquiera la enfermedad de la vejez. Todo eso se irá y todos seremos jóvenes y estaremos en la flor de la juventud, todos nosotros. También dice en la página 2A, párrafo 14 y también el párrafo 15, ahí nos habla acerca de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados, porque de un momento a otro entrará hasta el último escogido en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que estamos viendo en todas las actividades que se están llevando a cabo en todos los países la respuesta del pueblo, pero eso es el Espíritu Santo llamándolos, juntando a sus escogidos en el cuerpo místico de Jesucristo. Eso no lo puede hacer un ser humano. Es el Espíritu Santo el que fue enviado y comisionado para hacer esa labor, y la ha estado haciendo de etapa en etapa en la iglesia del Señor Jesucristo.
Por lo tanto, es el llamado final de los escogidos, porque es la etapa final de la iglesia del Señor Jesucristo. Y después Cristo llamará 144,000 hebreos. Por eso encontramos que a través de la persona que Dios introdujo el pueblo hebreo a la tierra prometida al otro lado del Jordán, se llamaba Josué, nombre que le colocó Moisés a Oseas, hijo de Nun, servidor de Moisés, ministro de Moisés. Y Josué significa Salvador, Redentor. Y cuando vino el Mesías, su nombre es Josué en hebreo y en griego es Jesús, que significa lo mismo, Salvador, Redentor. Porque así como Josué colocó en la tierra prometida al pueblo hebreo, pasó al otro lado del Jordán. El Jordán tipifica la muerte. Y los pasó al otro lado del Jordán y los estableció en la tierra prometida. Los pasó en seco. Vean, Cristo pasa en seco a través de la muerte a los escogidos sin ver muerte. ¿Cómo es esto? Pasar a través del Jordán en seco es pasar a través de la muerte sin ver muerte. Y ahora Cristo, al libertar a sus hijos, los pasa a través del Jordán, a través de la muerte sin ver muerte, estando vivos, nos pasa a la tierra prometida, nos pasa a su cuerpo místico de creyentes, a su iglesia, y nos coloca en la vida eterna, aún sin ver la muerte física todavía, ya tenemos vida eterna. Hemos pasado en seco, hemos pasado a través de la muerte. Dios abrió el Jordán, la muerte, para que nosotros pasáramos en seco al otro lado, a la tierra prometida, a la tierra de vida eterna, al cuerpo místico de Cristo, a la tierra prometida, por medio del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la tierra prometida, porque es el agua de vida eterna. Y así es como entramos a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y somos nacidos en el reino de Cristo, en el reino eterno de Cristo, y obtenemos así la vida eterna, aún sin ver muerte física todavía, para luego vivir en esta tierra, en el reino de Cristo, aún en estos cuerpos físicos, sin todavía ver muerte, y trabajar en la obra de Cristo para que otras personas también reciban la palabra de liberación, el mensaje de Cristo, y pasen a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y nazcan en el reino eterno de Cristo, aún sin ver muerte física, puedan entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Dios llama a una persona a su reino, ¿qué está sucediendo? Ha abierto el Jordán, la muerte, porque toda persona que vive en esta tierra como un ser humano vive en una raza muerta a la vida eterna. Pero vean, Cristo abre el Jordán, la muerte. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y
te alumbrará Cristo. Y cuando la persona escucha la voz de Cristo, por cuanto los muertos escucharían la voz del Hijo del Hombre, ¿vean? Muertos en medio de una raza muerta, pero los santos no mueren, están dormidos. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y así se abre la muerte, el Jordán, y obtiene una resurrección espiritual. Resucita a una vida nueva, a la vida eterna. Y viene a ser una persona con vida eterna en el reino eterno de Cristo nuestro Salvador. Y viene a ser una persona bienaventurada. Es una persona que ha sido llamada a la cena de las bodas del Cordero. Así ha estado sucediendo de etapa en etapa, de edad en edad. Ahora encontramos que lo mismo que ocurrió con el pueblo hebreo es lo mismo que ocurre con todo primogénito de Dios. Por lo tanto, en medio del pueblo hebreo estaba Dios y tenía en medio de su pueblo un profeta. Ojos tipifica videntes, profetas. Allí estaba Dios con el pueblo hebreo. Y como Dios guarda a la niña de sus ojos, estaba guardando al pueblo hebreo. Ahora encontramos que en medio del pueblo hebreo estaba un profeta, por lo tanto allí estaba un ojo divino, un vidente. Pero la niña de ese ojo era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, porque era el que veía las cosas y se las comunicaba a Moisés, y Moisés las comunicaba al pueblo. Por lo tanto, Moisés estaba viendo a través de la niña de sus ojos, que era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Moisés veía lo que el ángel le mostraba y luego hablaba lo que había visto de parte de Dios. Toda visión para toda persona viene a través de la niña de sus ojos. Si se le daña a la niña de sus ojos a alguien, ya por ese ojo no puede ver. Y que lo diga Félix, que tiene un poquito de problemas por aquí, en alguna de las niñas de los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Y tiene el ojo puesto ahí. Pero la niña de su ojo está afectada. Pero no te preocupes, que en el nuevo cuerpo tendrá los dos ojos viendo perfectamente. Ahora, ¿qué sucede con todo pueblo que diga: nosotros tenemos nuestros líderes, son nuestros ojos, pero si no tiene la niña de los ojos, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, no van a estar viendo absolutamente nada? Mira, el pueblo hebreo en los días de Jesús tenían grandes líderes, grandes ojos, pero no tenían a Cristo. Lo rechazaban, estaban rechazando la niña de los ojos. Y por consiguiente, Cristo dijo: están ciegos. Y son guías de ciegos también. Por lo tanto, la niña de los ojos es la parte más importante, porque es
la que le da la visión a la persona. Ahora, hemos visto que el ángel del pacto es Cristo. Cristo es la niña de los ojos de Dios. Y Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel del pacto, fue la niña de los ojos de todos los ojos profetas de Dios que Dios tuvo en medio de su pueblo. El pueblo hebreo era un pueblo con ojos que tenían la niña de los ojos, y por eso veían y daban a conocer lo que estaban viendo. Ahora, algunas veces sucede que algunos no quieren caminar de acuerdo a lo que es correcto. Quieren caminar a ciegas, no quieren hacer caso a la niña de sus ojos, y aunque la niña de los ojos le dice tal cosa es así, no camine por ahí porque hay un hueco, siguen caminando y caen en el hueco. Caminan a ciegas. La niña de los ojos Dios la ha dado para que veamos y caminemos en luz. No caminemos a ciegas. Luego, cuando la niña de los ojos estaba manifestada en carne humana, su nombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo en su primera venida y Cristo en su segunda venida es la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de todos los profetas, todos los videntes que Dios tuvo y tiene en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento en el Israel terrenal como en el Nuevo Testamento en el Israel celestial. Así como el Israel terrenal es el hijo primogénito de Dios como nación, la iglesia como cuerpo místico de Cristo es la nación celestial primogénita de Dios. Por lo tanto, lo mismo que ha tenido el pueblo hebreo, lo tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, Cristo siendo la niña de los ojos de Dios, la niña de los ojos de los profetas, es el que ha revelado siempre, ha dado la visión a sus profetas de las cosas que tienen que suceder. Es la niña de los ojos la que da a conocer las cosas que tienen que suceder, las da a conocer, las hace ver. Luego en la página 30 del libro de las edades dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién lleva el evangelio de nuevo a los judíos? Moisés y Elías. Por eso es que el reverendo William Branham, sabiendo que en él estaba operando el Espíritu Santo del ministerio de Elías, pensó que él era uno de ellos, de los dos olivos, y por eso él quería ir al pueblo hebreo. Pero cuando viene el Elías que tiene que llevar el mensaje al pueblo hebreo, viene con Moisés. O sea que los dos ministerios vienen juntos en el ángel que viene con el sello del Dios vivo. El ángel que viene con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará operando en él. Los ministerios de Elías y de Moisés. Elías
es un profeta para todas las naciones. Moisés, un profeta para el pueblo hebreo, pero operó su ministerio para los gentiles también, para traer el juicio sobre los gentiles. Dice Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá. Y es por medio del ministerio de Moisés y Elías que el evangelio regresa a los judíos. Y dice que son los gentiles los que le llevan el evangelio a los judíos. Por lo tanto, estará el ministerio de Moisés y Elías manifestado por el Espíritu Santo, el cual está en medio de los gentiles en su iglesia, en el día postrero, en la etapa correspondiente a nuestro tiempo. Estará el Espíritu Santo operando esos ministerios primeramente en la iglesia del Señor Jesucristo, porque en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, encontramos esos dos templos, el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, que son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el lugar santísimo era que estaba Dios, y allí estaba el arca del pacto con el propiciatorio de oro, la tapa del arca del pacto con los dos querubines de oro, y en el que construyó Salomón, en adición estaban dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. ¿Ven? Allí estaban los dos olivos cubiertos de oro. Y siendo tipo y figura de la iglesia, el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, en la iglesia del Señor Jesucristo, tienen que materializarse en carne humana todas las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Porque Cristo está construyendo un templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, ese templo, que es el antitipo, está tipificado, está reflejado en el tipo y figura, que es el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Otra cosa muy importante es que el lugar santísimo está en el oeste del templo. Y el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, ¿dónde tiene que estar entonces? En el oeste, que es el continente americano. Después de la séptima edad de la iglesia viene el lugar santísimo, la etapa de la edad de la piedra angular, y corresponde al oeste también, a la América Latina y el Caribe. Eso es un misterio que ha sido abierto a los latinoamericanos y caribeños. Ahora podemos ver que algo grande se está preparando para el pueblo hebreo, donde en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, donde era que estaba la sangre y de donde era que era extendida la misericordia de Dios sobre el pueblo hebreo, desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio. Y ahora el pueblo hebreo no tiene templo, por lo tanto no hay de dónde obtener misericordia el pueblo hebreo, terrenalmente hablando, con relación a un templo físico en la tierra. Y cuando Cristo concluya su trabajo de completar sus escogidos de su iglesia, luego la sangre saldrá del trono de Dios y no habrá misericordia desde el trono de Dios para los seres humanos. Pero por cuanto la sangre de Cristo está en el alma de todos los creyentes en Él, y los creyentes en Cristo que están vivos en este tiempo corresponden al lugar santísimo, vean dónde está la sangre de Cristo, además de estar en el trono de Dios en el cielo actualmente, está en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo. Y cuando Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre, desde el trono de Dios no habrá misericordia para ninguna persona. Será un trono
de juicio. Pero la sangre estará en el alma, en el corazón de los creyentes en Cristo. Por lo tanto, el templo espiritual de Cristo será dedicado a Dios, como Moisés dedicó el tabernáculo a Dios y como Salomón dedicó el templo a Dios. Y Dios entrará en toda su plenitud a su iglesia, y desde ahí será que Cristo obrará con su iglesia y con el pueblo hebreo. Cristo glorificará la casa de su morada. Nos glorificará nuestros cuerpos, seremos transformados, los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados y estará la casa de Dios glorificada. La Escritura dice que Dios glorificará la casa de su gloria. Eso está en el capítulo 63 de Isaías. Capítulo 63 de Isaías. Vamos a ver si ese es el pasaje. O 60 verso por ahí, el 6 o el 7. Dice, y glorificaré la casa de mi gloria. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo será llena de la gloria de Dios, y ese será el templo en el cual Dios morará en toda su plenitud, y ese será el templo en el cual Dios se manifestará, y ese será el templo en donde estará la misericordia de Dios. Desde ahí se extenderá la misericordia de Dios sobre el pueblo hebreo, llevando desde el templo espiritual de Cristo, desde el lugar santísimo, llevando el ángel con el sello de Dios vivo, llevando el mensaje del evangelio del reino y el mensaje del evangelio de la gracia. Con las dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, irá el ángel con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y serán llamados 144,000 hebreos. Miren, por lo cual, todos los que han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo no han podido. Necesitan el doble ministerio, el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y necesitan la lluvia temprana del evangelio de la gracia y la lluvia tardía del evangelio del reino. Y solamente una persona, un ángel mensajero, será el que tendrá ambas lluvias, ambas enseñanzas, porque el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, solamente lo conocerá un mensajero, que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, el ángel que viene con el Espíritu Santo en el día postrero, para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Y tiene que venir primero a la iglesia, y de la iglesia de Jesucristo de entre los gentiles es que irá el evangelio de Cristo a los judíos. Y por consiguiente encontramos que solamente habrá un solo hombre con el Espíritu de Cristo manifestado en el día postrero, que tendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tendrá el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Y tendrá el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Pero él no será el profeta Elías, ni tampoco será el profeta Moisés, pero en él el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Ese ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el Señor Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles, y después llamando y juntando a los escogidos del pueblo hebreo. Porque el ángel, con el mensaje de oeste a este, es Cristo en Espíritu Santo,
el cual ha venido de este a oeste, llamando y juntando a sus escogidos y manifestándose a través de sus diferentes mensajeros. Y en el día postrero se manifestará en un mensajero dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, y con ese, él, luego de traer el mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo, lo dará al pueblo hebreo. No necesitará 7 mensajeros para llegar al este, como necesitó 7 mensajeros del este para llegar al oeste, para luego manifestarse en un mensajero dispensacional. Por medio de ese mensajero dispensacional, que es el único mensajero dispensacional después de Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo tendría, por medio de ese mensajero, que es la clase de mensajero más grande que Dios tiene siempre en la tierra, porque hay muchos profetas y mensajeros de Dios a través de la historia bíblica, pero solamente hay 7 mensajeros dispensacionales: Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel con el sello del Dios vivo, el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que traería a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto, para así darnos la fe para ser transformados y raptados, y luego dar el mensaje al pueblo hebreo, para traer la bendición al pueblo hebreo. Así es que este es un ángel de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, y para el Israel terrenal, para el pueblo hebreo, y para toda persona que lo reciba, porque el que está recibiendo al que Cristo envía, está recibiendo a Cristo, y el que recibe a Cristo, recibe al Padre que lo envió, conforme a San Juan capítulo 13, verso 20. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para su iglesia en este tiempo final, en el oeste, en el territorio latinoamericano y caribeño, y de ahí se extiende esa bendición a otras naciones y a otras personas que escucharán y leerán, y que serán bienaventurados y bendecidos, porque estarán escuchando lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, que estará en la etapa de la edad de la piedra angular. Y con ese mensaje son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo, y luego 144,000 hebreos. Pasamos a la página 302 del libro de los sellos. Dice: ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. ¿Solamente a quién llega la palabra de Dios? Al profeta que Dios tiene para revelar en ese tiempo su palabra. Si el cristianismo está esperando recibir la fe de rapto que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, si está esperando recibir la revelación contenida en los truenos, que es la revelación que abre el misterio del séptimo sello, entonces Dios tiene que enviar un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, para que él reciba de parte de Dios la revelación para este tiempo final y nos dé a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque las cosas que deben suceder pronto están profetizadas, pero no están abiertas al público, porque están selladas y cerradas esas profecías. Pero solamente pueden ser abiertas esas profecías por medio del Espíritu Santo, obrando a través de un velo de carne
a través de un hombre, de un profeta. Y para eso Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, ese espíritu de profeta que estuvo revelándole a Juan todas estas cosas tiene que venir manifestado en carne humana para hablar a la iglesia de Jesucristo todos estos misterios que él dio en símbolos a Juan el apóstol para que los diera a la iglesia. Por lo tanto, la revelación de Jesucristo la tiene el ángel del Señor Jesucristo, del cual el reverendo William Branham dice que ese es un profeta. Y en el libro de las edades, en la página 15, las edades sin editar, dice que ese es un espíritu de profeta. Por lo tanto, es un cuerpo angelical de profeta, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, la promesa para la iglesia de Jesucristo es que Cristo enviará a su ángel para manifestar a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abrir el misterio del séptimo sello, abrir el misterio que los truenos hablaron. Y vean, los truenos de Apocalipsis capítulo 10 es la voz del león de la tribu de Judá, del ángel fuerte que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten su voz. Es la voz del ángel que viene con el libro de los 7 sellos abierto, y luego lo entrega a un hombre. Ahí, entregando ese libro a Juan el apóstol, está representando o tipificando que Cristo, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y lo traerá a la tierra, y se lo entregará a un hombre para que se lo coma. Y ese es el título de propiedad. Por lo tanto, regresará el título de propiedad a la tierra para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna física, para que venga la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Sin ese título de propiedad ser tomado de la diestra de Dios en el cielo por Cristo, el Cordero de Dios, que es también el león de la tribu de Judá, y abrirlo en el cielo y traerlo a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y entregarlo a un hombre, sin que suceda eso, no hay resurrección para los muertos en Cristo, ni transformación para nosotros los que vivimos. Y ahora, vean que cuando Cristo le entrega a Juan, que es el tipo y figura de la iglesia y de todos los mensajeros que Cristo enviaría a su iglesia, y por consiguiente de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero y del mensajero del día postrero, cuando le entrega el libro, Cristo, el ángel fuerte, le dice: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan lo tomó, se lo comió, y es la primera ocasión en la historia de la raza humana en que un hombre se come ese libro. Está profetizado que lo recibirá y se lo comerá. Lo recibirá de parte de Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual lo trae abierto en Apocalipsis capítulo 10. Y luego que se lo come, le amarga el vientre, pero en su boca es dulce como la miel. O sea, que para hablarlo es dulce, aunque es amargo, porque recibe persecuciones, críticas y así por el estilo, por lo que se ha comido y luego ha hablado. Pero le fue dicho: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea que el mensaje profético del día postrero, de todas las cosas que deben suceder pronto en la tierra, lo tendrá el que en el día postrero se estará comiendo ese título de propiedad, que será un miembro del cuerpo místico de Cristo, en quien estará el Espíritu Santo para revelar todas estas cosas que deben
suceder pronto. Y será la manifestación de Cristo en él, así como en los apóstoles y en los diferentes ángeles y mensajeros de la iglesia. Fue el Espíritu de Cristo manifestado en ellos, trayendo el mensaje al mensajero y luego a través del mensajero hablándolo al pueblo. Esa fue la forma que Dios usó, y Dios no cambia su modo de obrar. Como Él obró en el pasado, estará obrando en este tiempo final. Por lo tanto, este mensajero de Dios del día postrero que se comerá ese libro estará profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Él tendrá el título de propiedad y lo tendrá dentro de él, se lo comerá. Y será la primera ocasión en que ese título de propiedad haya sido entregado a un hombre que se lo coma. Adán lo tuvo y no se lo comió. Cristo lo recibe en el cielo y no se lo come. Y se lo entrega a un hombre para que se lo coma. Todo esto es para la restauración de todas las cosas a la vida eterna. Para la restauración de todos los creyentes en Cristo a la vida eterna física, en cuerpos físicos eternos, inmortales y glorificados. ¿Cómo conocer lo que ni aún está escrito? Por medio de Cristo en Espíritu Santo, hablándonos a través de su ángel mensajero, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16, y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para darlas a conocer. Por lo tanto, los eventos que estarán sucediendo en estos días finales, antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación, estarán siendo transmitidos a la raza humana por medio del Espíritu Santo, a través del ángel del Señor Jesucristo, que estará manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, dándonos la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero este ángel es un hombre, un creyente en Cristo, pero en él estará el Espíritu Santo, hablándonos y enseñándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que conoceremos aún lo que ni está escrito, pero que fue hablado al profeta Daniel y también a Juan el apóstol en los 7 truenos que emitió Cristo, el ángel fuerte que descendió del cielo, en Apocalipsis capítulo 10, con el librito abierto en su mano. Cristo no dice qué contiene ese libro. Ahí en Apocalipsis capítulo 10, pero le da ese libro para que se lo coma a un hombre, para que ese hombre luego hable el contenido de ese libro, para así dar a conocer lo que ni aún está escrito, pero que ha sido prometido que será dado a conocer el misterio de Dios, será consumado el misterio de Dios. Por lo tanto, este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde estaremos comprendiendo cómo conocer lo que ni aún está escrito. Porque lo que ni aún está escrito, que le fue impedido a Daniel escribir o hablar y enseñar, y a Juan el apóstol escribir lo que los truenos hablaron, vean, todo eso
estará siendo hablado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero a su iglesia. Y por consiguiente estaremos conociendo lo que ni aún fue escrito, lo que ni aún fue escrito, lo que ni aún está escrito cuando los truenos hablaron sus voces y Juan no pudo escribirlo. Porque lo que los truenos hablaron es la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hubo un propósito por el cual no permitió Dios que fuera escrito por Juan lo que los truenos hablaron, para que el diablo no supiera, no conociera el misterio de la segunda venida de Cristo y no imitara ese evento tan grande y no engañara a la gente, el diablo. Por lo tanto, este misterio del séptimo sello de la segunda venida de Cristo solamente será revelado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero a los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, bajo la enseñanza de la lluvia tardía, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Cuando Cristo se levanta del trono del Padre y toma el título de propiedad y lo obra en el cielo, luego lo traerá a la tierra, porque ya se habrá completado su iglesia y ya el programa de intercesión se habrá completado y ya no habrá sangre en el trono de intercesión en el cielo. Por lo tanto, la dispensación de la gracia termina y Cristo se convierte en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, porque Él va a reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre y va a materializar todo su programa. Por lo tanto, va a glorificar a todos sus escogidos que están vivos, los va a transformar y vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y a los muertos en Cristo los va a resucitar en cuerpos glorificados y van a estar con nosotros y van a hablar con nosotros y van a comer con nosotros, porque en el cuerpo glorificado se puede comer. Es la clase de cuerpo más importante. Por lo tanto, con ese cuerpo se puede ir a cualquier dimensión. En esa clase de cuerpo fue que Jesús ascendió al cielo, a la séptima dimensión, y entró al lugar santísimo como sumo sacerdote con su propia sangre para hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote en el templo celestial, y colocó su sangre sobre el trono de Dios y lo convirtió en un trono de misericordia e intercesión, en el cual Cristo intercede por cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, estamos esperando que Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre. Y entonces vendrá con el librito abierto en su mano y lo entregará a ese mensajero que Él tendrá en la tierra en medio de su iglesia. Él se lo comerá y entonces ya el título de propiedad estará en la raza humana para ser restaurada la raza humana a la vida eterna física, comenzando por los escogidos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que serán restaurados a la vida eterna física. Todavía esa parte de Cristo levantarse del trono del Padre no se ha cumplido. Por lo tanto, Cristo todavía no ha tomado el título de propiedad y no lo ha abierto. Ahora recuerden, todavía estamos en tiempo de intercesión hasta que entre hasta el último escogido de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Pero de edad en edad se han estado cumpliendo
los sellos, los correspondientes a diferentes edades. El primero, segundo y tercer sello se ha cumplido durante las 7 edades de la Iglesia, durante la dispensación de la gracia, y si queda algo de ese tercer sello por cumplirse, está cumpliéndose en nuestro tiempo. El cuarto sello corresponde a nuestro tiempo, en el cual se va a cumplir cuando Cristo se levante del trono del Padre. Ahí ese cuarto sello entrará en pleno cumplimiento. Pero antes de eso, el anticristo, el hombre de pecado, con los 10 reyes, van a perseguir a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Van a comenzar con una apertura para luego extenderla a una persecución a muerte. Pero para ese tiempo ya el Espíritu Santo dijo que cuando venga la apertura, entonces lo que hemos visto en parte será manifestado en el ministerio del reverendo William Branham, será manifestado en toda su plenitud. La tercera etapa, donde la plenitud del poder de Dios será manifestado, y entonces ahí será donde se cumplirán todas las cosas que fueron vistas en la visión de la carpa. Cuando Cristo obre plenamente bajo esa tercera etapa, es el tiempo en que Cristo dejará el trono de intercesión, y entonces Cristo resucitará a todos los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, los que vivimos, en su obra de reclamo. Por lo tanto, todo eso corresponde a la etapa de la dispensación del reino abriéndose, así como la transformación interior de los seres humanos comenzó el día de Pentecostés bajo la dispensación de la gracia que se abrió, y ahora para la transformación física será bajo el comienzo de la dispensación del reino que se abrirá. Para ese tiempo, bajo esa manifestación plena de Cristo en su iglesia, ya Cristo estará fuera del trono de intercesión, ya habrá completado su iglesia, y para ese tiempo todavía, vean ustedes, encontramos que habrá predicación, habrá llamamiento al altar, muchas personas recibiendo a Cristo y preparándose para pasar por la gran tribulación, porque la tercera etapa es para los prudentes, pero también es para los fatuos y también es para el mundo. Por lo tanto, el mundo verá esa manifestación plena de Dios, y el pueblo hebreo dirá: eso es lo que nosotros estamos esperando. La tercera etapa para la iglesia novia de Cristo traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y con eso, pues vendrán todas las bendiciones para la iglesia del Señor Jesucristo. Para las vírgenes prudentes. Pero luego también habrá una parte para las vírgenes insensatas que no tenían aceite
en sus lámparas. Y luego vendrá la parte para el mundo, no para salvación, sino para darles a conocer la condenación que está establecida y por consiguiente el juicio divino que vendrá sobre la raza humana, bajo el ministerio del que se come el título de propiedad para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego en Apocalipsis 11, ahí lo encontramos profetizando, dando a conocer las cosas que han de suceder. Será el portavoz de Cristo. Y por consiguiente, por medio de ese mensajero, será que la iglesia de Jesucristo novia y las vírgenes insensatas y el mundo y el pueblo hebreo sabrá las cosas que han de suceder, porque estará profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la única forma en que la humanidad estará al tanto de las cosas que estarán sucediendo en este planeta Tierra. Y es la única forma para las personas poder evitar los juicios divinos a cierto nivel. O sea, que la humanidad, por ejemplo, si es revelado, Dios revela que va a suceder un terremoto en tal nación y tal ciudad, las personas que escuchan la voz de Cristo, la cual es transmitida y dada a conocer por el instrumento que Él tendrá en la tierra, el que se habrá comido el título de propiedad del libro de los 7 sellos, pues las personas que viven en ese territorio se van de ahí y evitan esa catástrofe en sus vidas y en sus familias. ¿Ve? Dios no envía juicio sin antes avisar. Así es que es la misericordia de Dios para los seres humanos el Cristo enviar su ángel para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es una acción de misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hemos visto cómo conocer lo que ni aún está escrito. Así, las personas, al conocer todas estas cosas que deben suceder, estarán al tanto de todo y podrán buscar a Dios, aunque para el tiempo en que Cristo ya se levante del trono del Padre ya no habrá obra de intercesión y no habrá misericordia, pero podrán recibir la palabra y morir durante la gran tribulación por esa palabra al creerla de todo corazón. Aunque el anticristo durante la gran tribulación va a matar a todos los que no estén de acuerdo con él, aún va a matar a los 144,000 hebreos y también a las vírgenes insensatas que no tomaron aceite consigo en sus lámparas. Pero los entendidos entenderán y se apercibirán y tendrán aceite en sus lámparas, el Espíritu Santo dentro de ellos, y por consiguiente habrán nacido de nuevo del agua y del Espíritu y estarán en el reino de Cristo. Y durante ese tiempo de apertura seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados. Cristo dijo que de la hora, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Pero dio entonces las señales
que iban a estar cumpliéndose en el tiempo en que la venida del Hijo del Hombre tenía que cumplirse. Para el tiempo correspondiente a la venida del Hijo del Hombre, esas señales tienen que estar cumpliéndose. Y Cristo dijo en San Lucas: cuando ustedes vean de vosotros mismos estas cosas, cuando ustedes vean que comienzan a suceder estas cosas, cuando ustedes de ustedes mismos las vean, o sea, esas señales, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, o sea, vuestra transformación, para los que vivimos y para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados. ¿Cómo conocer lo que ni aún está escrito? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que los escogidos de Dios estarán conociendo lo que ni aún está escrito, pero que tenemos la promesa que será revelado en este tiempo final. Cuando Cristo se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abra en el cielo y lo traiga a la tierra y se lo dé a un hombre que se lo coma, de ahí en adelante no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que estará Cristo por medio de su Espíritu Santo revelando a través de su ángel mensajero. Mientras tanto, Cristo nos permite saber lo que debemos saber hasta el momento. Así como Cristo hablaba, predicaba el Evangelio del Reino, pero también en parábolas colocaba cosas que corresponden al Evangelio de la Gracia. En parábolas hablaba los misterios del reino de los cielos, pero a sus discípulos les hablaba más claramente. Y así el Espíritu Santo en nuestro tiempo ha estado desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo predicando el Evangelio de la Gracia por medio de sus diferentes mensajeros, los apóstoles y ángeles mensajeros y diferentes mensajeros de Dios. Y para este tiempo final nos estará hablando el Evangelio de la Gracia, pero también estará dándonos cosas del Evangelio del Reino, que luego, cuando Cristo se levante del trono del Padre, serán abiertas más ampliamente. Por lo tanto, adelante sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo con todo vuestro corazón y recibiendo la palabra de Cristo. Hemos visto cómo conocer lo que ni aún está escrito, y solamente uno, el Espíritu Santo, podrá darlo a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo. Solamente por medio del ángel del Señor Jesucristo es que Cristo, el Espíritu Santo, está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que ni aún están escritas, cosas que ni aún están escritas, porque le fueron prohibidas a Daniel y a Juan el apóstol escribirlas, pero serán reveladas en este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. Y ahora, en la página 479 dice, orando, dice,
santifícalos en tu palabra. Concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes. Estoy comenzando a decaer. Sé que mis días sobre la tierra ya no pueden ser muchos. Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Concédelo, Señor. Ahora, siendo que él tenía la espada del rey, la palabra de Dios para su tiempo, así como la tenía San Pedro, como la tenía San Pablo y cada uno de los mensajeros de Jesucristo de cada etapa. Vean, de uno pasó al otro, del otro pasó al otro que vino más adelante, hasta llegar al séptimo ángel mensajero. Y del séptimo ángel mensajero, cuando termina sus días aquí en la tierra, tiene que pasar a alguien. Y el ministerio que le sigue al ministerio del séptimo ángel mensajero, el ministerio que le sigue al cuarto Elías, es el ministerio del quinto Elías. Por lo tanto, la espada pasa del cuarto Elías al quinto Elías y a Moisés. Pasa del cuarto Elías a los 2 olivos y 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. No hay nada intermedio. No hay un cuarto y medio de Elías, sino un cuarto Elías y luego un quinto Elías. Por lo tanto, esa espada pasa al que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo para recibir esa espada. O sea que no es por el deseo humano que él tenga de pasarla a alguno que él desee, sino pasa al que Dios predestinó, destinó, eligió desde antes de la fundación del mundo, y está señalado en la Escritura que es a los 2 olivos. Por eso es que viene la palabra de Dios y luego dice: cortarán, partirán, podrán ordenar que vengan plagas, podrán cerrar el cielo que no llueva, podrán hablar lo que deseen y sucederá. Y nos dio una muestra Dios por medio del cuarto Elías en esas 5 muestras que él da de la tercera etapa, y dice que lo que hemos visto en parte manifestado, lo veremos plenamente manifestado en todo su poder. Ahora, él dice: cuando venga la apertura, vamos a ver lo que hemos visto en parte, esa tercera etapa, ese poder pleno de Dios, lo vamos a ver manifestado en toda su plenitud. Pero, mientras tanto, ¿qué vamos a estar viendo en la manifestación del poder de la palabra de Dios, de la espada del rey? El poder de la revelación divina abriéndonos las Escrituras es una manifestación del poder de Dios por medio de su palabra, por medio de su espada, abriéndonos las Escrituras. Y eso es tercera etapa también. Él dijo que los sellos es tercera etapa. Ven, no solamente los milagros físicos, es un milagro más grande. Abrir las Escrituras, que sanar a un enfermo,
Por lo tanto, es por medio del poder de la revelación divina que es abierta la Escritura. Y eso viene por medio de la palabra velada y revelada de Dios. Primero tiene que velarse en el mensajero correspondiente al tiempo en que va a ser revelada la palabra, y luego el mensajero habla esa palabra, y eso es la palabra de Dios. Esa es la revelación de Dios para ese tiempo. Y lo que se ha dicho como profecía para ser cumplido, se cumplirá, porque ya es la palabra de Dios creadora hablada. Tiene que materializarse en el cumplimiento de lo que fue hablado. Se habrán materializado las palabras que Dios habló por medio del precursor de su segunda venida y no nos habremos dado cuenta. Esa es una buena pregunta para muchas personas. Siempre que Dios cumple su palabra, su promesa, la cumple en simplicidad. Por lo tanto, no vamos a buscar el cumplimiento de las promesas divinas, sino en simplicidad. Por lo tanto, hay cosas que se han cumplido y hay cosas que faltan por ser cumplidas. Entre la séptima edad de la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, hay cosas que fueron prometidas para ser cumplidas. Y hay un llamado de Dios con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos y preparándolos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y eso es la voz de Cristo, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo hablándonos y abriéndonos los misterios correspondientes a este tiempo final. Por lo tanto, todas las cosas que Dios hará en este tiempo será por medio de su palabra hablada, que es la espada que sale de la boca de Cristo, el Hijo del Hombre, para que entendamos mejor. Vean, la peluca y la barba que aparece aquí es tipo y figura de los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, de las diferentes edades de la iglesia. Y la parte de la peluca blanca representa el ángel que era diferente a los demás. Por lo tanto, todo el simbolismo ahí mostrado en el Hijo del Hombre ha estado cumpliéndose en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora nos encontramos en la etapa más gloriosa de todas las etapas. La etapa y para la cual Él ha prometido que estaría dándonos su palabra revelada, en la cual nos estará dando la fe para ser transformados y raptados. La fe, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El séptimo sello y la séptima trompeta es la venida del Señor. Tocará, sonará la séptima trompeta. Esa séptima trompeta que toca Moisés y Elías. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos
transformados. Hay un misterio ahí todavía, pero recuerden que sonar la trompeta es hablar la palabra creadora de Dios. Y eso corresponde al ministerio de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Quizás algunas personas pensaron que cuando el séptimo mensajero de la iglesia correspondiente a la edad de la Odisea se fue, se acabaron los mensajeros. Pero vean, la Biblia dice que después vienen los dos olivos, los dos candeleros, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, habrá un ministerio doble siendo operado por el Espíritu Santo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y la palabra tiene que velarse, porque donde quiera que esté la palabra estará velada en carne humana para poderse revelar y poder dar así el mensaje correspondiente a ese tiempo. Por lo tanto, bajo el misterio de la espada en la boca y en la mano del Hijo del Hombre, estará Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, colocando su palabra en su boca, su mensajero correspondiente al día postrero, y estará hablándonos por medio de ese mensajero todas las cosas que deben suceder pronto. Y ese mensaje, esa palabra que estará saliendo es la espada saliendo de la boca de Dios, del mensajero de Dios para el día postrero. Y eso será la palabra de Dios para este tiempo final, a la cual no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque esa palabra es enviada para que haga aquello para lo cual Dios la ha enviado. Cualquiera que le quite o lo añada está interrumpiendo el programa de Dios y está interrumpiendo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hacer en este tiempo final. Por lo cual hay dos consecuencias graves ahí. El que le quite su nombre será quitado del libro de la vida, del libro de la vida, y el que le añada le serán añadidas plagas. Esta es la recompensa para los que le quiten o le añadan a la palabra de Dios correspondiente al tiempo que les ha tocado vivir. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tiene que permanecer pura esa palabra para que haga aquello para lo cual Dios la envió. Por lo tanto, este es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Un tiempo como el tiempo de Moisés, como el tiempo de Noé, como el tiempo de Abraham, como el tiempo de Adán también, y como el tiempo de Jesús también. Este es el tiempo en que se está repitiendo todo lo que sucedió en tiempos pasados. Por lo tanto, estemos con nuestros ojos espirituales bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón abierto para oír, para ver, oír y recibir la palabra de Dios para nuestro tiempo acá en nuestras almas, y con todo nuestro corazón creerla para que se materialice en nosotros y venga nuestra transformación luego que los muertos en Cristo sean resucitados. El que añada o le quite está estorbando la obra que Dios quiere hacer con la persona, y no podrá ser transformada si le quita o le añade a la palabra de Dios, porque la habrá adulterado, la habrá alterado. Por lo tanto, tenemos que dejar la palabra de Dios como es. No le podemos añadir otro sentido al sentido que Dios da y revela en y por medio de su palabra
correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Así es para nuestro tiempo también. Si es contrario a la palabra de la hora, apártese de eso, porque no le va a llevar a ningún lugar bueno. No le va a llevar a la transformación de su cuerpo. Por lo tanto, ¿para qué recibir otra cosa que no sea la palabra de Dios para nuestro tiempo? Si alguien le añade la palabra de Dios para nuestro tiempo, apártese también de esas interpretaciones y apártese de esa persona también. Si la puede ayudar, lo ayuda, pero no vaya a recibir lo que él quiere darle a usted, porque le va a hacer daño a usted. La palabra de Dios para venir al pueblo tiene un orden, viene por la boca de Dios, que son los mensajeros de Dios correspondientes a cada tiempo. Ese es el canal de Dios para traer su palabra, la espada que sale de la boca del Hijo del Hombre. Por lo tanto, todos estemos alertas siempre y agarrados siempre del mensaje de Dios, de la palabra de Dios para nuestro tiempo, y teniendo nuestras congregaciones firmes en la palabra de Dios para nuestro tiempo también, y teniéndole siempre alimento espiritual en abundancia, en folletos, en tomos, en videos y así por el estilo, en todas las formas en que la palabra esté colocada en forma completa, o sea, sin añadirle y sin quitarle, sin interpretación humana. Como ha venido, así la recibimos, y eso hará la obra acá, para lo cual Dios ha enviado esa palabra. Y lo que no entendemos de momento en un mensaje, lo entenderemos en otro mensaje. La Asociación Misionera El Ángel Mensajero presentó Conociendo lo que ni aún fue escrito.